Cientos de personas hacen cosas increíbles en nuestro país y a veces lo hacen bajo una manta casi a escondidas. En su apogeo, Cliff Richard fue una de las mayores estrellas que Gran Bretaña jamás había visto. Durante décadas fue la voz de la alegría, el símbolo de la decencia. Así que si lo haces teatralmente, depende de cómo esté tu espalda. Yo solía tener problemas con la parte baja de la espalda. El hombre que nunca parecía caer, pero en cuestión de horas, todo se vino abajo cuando se encontró en el centro del mayor escándalo de su vida. Lo que siguió fue un periodo devastador que casi lo destruye. Intentó reconstruirse y seguir adelante. No pensé que volvería a grabar un álbum con canciones completamente nuevas, porque eso me parecía algo muy lejano. Pero nada volvió a ser igual. Y ahora, a los 85 años, soltero sin hijos, y enfrentando un desgarrador problema de salud, las cosas no pintan bien para el hombre que una vez dominó toda la industria del entretenimiento. El ascenso de Cliff Richard. La mayoría de la gente describe a Cliff Richard como la respuesta educada de Gran Bretaña a Elvis Presley. Ha vendido más de 250 millones de discos, ha colocado 68 sencillos en el top 10 británico y ha recibido el título de Caballero de la Reina. Durante 6 décadas, su voz ha sido una de las más familiares de la música popular. Pero el hombre que cantaba sobre la alegría y la celebración vivió una vida marcada por una soledad que la mayoría de la gente jamás imaginaría. Cliff Richard nació el 14 de octubre de 1940 en el norte de la India británica. Su padre, Roger Oscar Webb, dirigía una empresa de catering que prestaba servicios a los ferrocarriles indios, mientras que su madre, Dorothy Marie Daisley, crió a Cliff junto con sus 3 hermanas, Joan, Jackie y Donna. La familia vivía con bastante comodidad para los estándares de la época, pero esa seguridad se basaba en una estructura gubernamental que ya comenzaba a desmoronarse. Cuando llegó la independencia de la India en 1947, la familia se enfrentó a una decisión que miles de familias británicas en la India tuvieron que tomar: permanecer en un país que ya no los quería o regresar a una patria que la mayoría de ellos nunca había conocido realmente. Eligieron marcharse. Vendieron sus pertenencias, empacaron lo que les quedaba y embarcaron en el SS Ranchi para un viaje de 3 semanas a Tilbury, Essex. La Inglaterra que encontraron no era la que habían visto en las postales. No les esperaba una cálida bienvenida en los muelles. En Carshalton, Surrey, solo había una casa adosada donde la abuela materna de Cliff los acogió temporalmente. Tras haber gozado de una relativa riqueza en la India, habían caído en una situación más cercana a la supervivencia en la Gran Bretaña de la posguerra. Finalmente, la familia se mudó a una casa de protección oficial de 3 habitaciones en Cheshunt, Hertfordshire. Y ahí fue donde comenzaron las verdaderas dificultades. Cliff compartía habitación con 2 de sus 3 hermanas y el dinero escaseaba tanto que la familia ideó una estrategia específica para estirarlo al máximo. 3 veces por semana, la cena consistía únicamente en té caliente y tostadas espolvoreadas con azúcar. Esa comida no era un lujo ni un recuerdo nostálgico, era lo único que podían permitirse. Cliff asistió a la escuela secundaria moderna de Cheshunt desde 1952 hasta 1957, donde se ubicó en el grupo de alumnos más avanzados y permaneció en la escuela más allá de la edad mínima requerida para aprobar su examen de nivel ordinario GCE en literatura inglesa. Fuera del aula, destacó en el atletismo jugando al fútbol para su escuela y finalmente para el condado de Hertfordshire. Pero lo que realmente le cautivó fue la música, concretamente el rock and roll estadounidense que escuchaba en los discos. Sus padres pensaban que era un ruido espantoso, pero Cliff creía que era el futuro. Cuando tenía 16 años, su padre le compró una guitarra, un gesto de apoyo a regañadientes que resultaría transformador. Poco después, Cliff dejó la escuela y consiguió un trabajo como archivista en una fábrica de electrodomésticos, donde también trabajaba su padre. Pero ese trabajo era solo una forma de pasar el tiempo hasta que la música pudiera ocupar su lugar. En 1957 formó un grupo vocal escolar llamado The Quintones, con otros 2 chicos y 3 chicas interpretando versiones de éxitos del momento. Cantó brevemente con el grupo de skiffle de Dick Teague antes de decidir formar su propio grupo de rock, al que llamó The Drifters.
El nombre pronto se convertiría en un problema, pero antes se produjo un cambio mucho mayor. A petición de su representante cambió su nombre de Harry Webb a Cliff Richards para adaptarse a la industria musical. Su primer gran concierto fue en 1958 en el Regal Ballroom de Ripley, Derbyshire. Pero el verdadero salto a la fama llegó el 24 de julio de ese mismo año en los estudios Abbey Road. El productor Norrie Paramore del sello Columbia de EMI había escuchado a Cliff y lo invitó a una audición. El plan era grabar una canción estadounidense llamada Schoolboy Crush como cara A, con una canción llamada Move It escondida en la cara B. La grabación de Schoolboy Crush duró casi 2 horas. Move It, escrita por Ian Samuel, tardó menos tiempo y produjo un sonido que no dejaba lugar a dudas. En otoño de 1958, Move It alcanzó el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido y el rock and roll británico tuvo así a su primera estrella nacional. A partir de ahí, los éxitos se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Con el tiempo, lograría entrar en las listas de sencillos del Reino Unido en cada una de sus primeras 6 décadas, una hazaña que solo comparte con Elvis Presley. Acumuló 68 sencillos entre los 10 primeros y 14 números 1, incluyendo 4 números 1 navideños más que ningún otro artista. Pero ninguno de esos éxitos solucionó lo que estaba silenciosamente roto en el fondo. La sonrisa educada y los trajes impecables ocultaban una vida personal que nunca encontró el mismo tipo de éxito. Y en agosto de 2014, todo lo que Cliff Richard había construido durante décadas se derrumbó en cuestión de horas, el peor momento de su vida. En agosto de 2014, Cliff Richard estaba de vacaciones en Portugal cuando encendió el televisor y vio a agentes de policía registrando su casa. No le habían informado de que se estaba produciendo el registro, ni tampoco le habían explicado el motivo. Se enteró de lo sucedido de la misma manera que millones de espectadores a través de la transmisión en directo desde un helicóptero que sobrevolaba su apartamento. La historia que condujo a ese momento comenzó casi 30 años antes, en 1985, en un estadio de fútbol en Sheffield. Bramall Lane, el estadio del Sheffield United, acogía un evento liderado por el evangelista estadounidense Billy Graham. Entre la multitud se encontraba un adolescente que años más tarde haría una terrible acusación contra Cliff Richard. Para una figura pública que había construido toda su carrera sobre una imagen intachable y familiar, la sola acusación tenía el potencial de destruirlo todo. Cuando la Policía Metropolitana recibió la denuncia, los agentes ya estaban trabajando en la Operación U-Tree, una importante investigación iniciada tras el escándalo de Jimmy Savile. En aquel momento existía una gran atención nacional sobre los casos de abuso del pasado, por lo que las nuevas denuncias se trataban con cuidado y atención. Y en julio de 2014, la Policía Metropolitana transmitió la información a la Policía de South Yorkshire. A partir de ese momento, se desencadenó una serie de acontecimientos que Cliff Richard no pudo prever. Negó la acusación de inmediato y de forma consecuente, y continuaría negándola durante años. Pero la negación no impidió lo que sucedió después. La policía de South Yorkshire decidió registrar su ático en Sunningdale, Berkshire, en agosto de 2014. Antes de que se realizara el registro, un periodista de la BBC llamado Dan Johnson se enteró de que existía la investigación. Lo que ocurrió entre la policía y la BBC se describiría más tarde en los tribunales como un acuerdo. Aunque ambas partes cuestionaron esa palabra, la BBC accedió a retrasar la publicación de la noticia sobre la investigación. A cambio, la policía de South Yorkshire acordó avisar a la BBC sobre la hora exacta de la redada. Un superintendente de policía jubilado llamado Matthew Fenwick declaró posteriormente ante el Tribunal Superior que se sintió obligado a aceptar este acuerdo. Johnson había dejado claro, según Fenwick, que la BBC podía publicar la historia independientemente de si la policía cooperaba o no. La policía consideró que no tenía otra opción que colaborar con la BBC para controlar el horario de la cobertura. Esa fue la justificación ofrecida, pero desde fuera el resultado fue muy distinto. El día de la redada, la BBC emitió imágenes en directo desde un helicóptero que ya sobrevolaba la casa de Cliff Richard.
Los espectadores vieron a los agentes en su propiedad. La cobertura lo trató, como lo expresó más tarde el abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson, como a un atracador de bancos o a un asesino en masa. El hombre que protagonizaba todo esto lo veía desde la habitación de un hotel en Portugal sin haber recibido aviso previo de nadie. Se encontraba a miles de kilómetros de distancia, mientras su casa era registrada en directo por televisión. Tras la redada, la BBC presentó su cobertura al premio Primicia del Año de la Royal Television Society. No ganó, pero la nominación en sí misma tendría consecuencias legales posteriormente. Durante 2 años, la investigación ensombreció la vida de Cliff Richard. Él siguió negando la acusación. La fiscalía revisó las pruebas y el 16 de junio de 2016 anunció su decisión. No había pruebas suficientes para presentar cargos. Cliff Richard nunca fue arrestado, nunca fue acusado. La investigación se cerró sin una sola conclusión legal en su contra, pero el daño ya estaba hecho. La transmisión en vivo había sido vista por millones de personas. La historia había dado la vuelta al mundo. Su reputación forjada a lo largo de 56 años de trabajo incansable quedó manchada en un solo día. En julio de 2016, presentó una demanda contra la policía de South Yorkshire y la BBC. La batalla legal tardó casi 2 años en llegar al Tribunal Superior. Cuando se inauguró la audiencia en abril de 2018, estaba previsto que durara 10 días. Los testimonios serían dolorosos, y las revelaciones sobre la coordinación entre la policía y la BBC serían aún peores. El 18 de julio de 2018, el juez del Tribunal Superior, Anthony Mann, dictó sentencia. El juez dictaminó que la BBC había violado los derechos de privacidad de Cliff Richard sin justificación legal y de forma grave y sensacionalista. La policía también fue declarada responsable. La indemnización otorgada fue sustancial. 190.000 libras esterlinas por daños generales a la BBC, más 20.000 libras esterlinas adicionales por daños agravados, específicamente debido a la nominación al premio Scoop of the Year. Se ordenó a la BBC que pagara el 65% del total, mientras que la policía de South Yorkshire pagó el 35% restante. Oh, no lo sabía. En aquella época no usaba maquillaje. Oh, no, sí que lo usábamos. En el escenario sí, pero ya sabes, no sabíamos cómo hacerlo. La policía ya había acordado pagarle a Cliff Richard 400.000 libras en una demanda aparte resuelta. Posteriormente, la BBC acordó pagar 850.000 libras adicionales para cubrir sus honorarios legales, además de 315.000 a la policía de South Yorkshire para reembolsarle los gastos judiciales. Pero ni siquiera esas cifras reflejaban la realidad completa. Cliff Richard testificó que el caso le había costado 3 millones de libras hasta ese momento, incluyendo abogados y pérdidas económicas. Dijo que su vida había dado un vuelco radical y que su reputación mundial había quedado innecesariamente dañada. Sus palabras fueron mesuradas, pero su contundencia era innegable. Un hombre que había pasado décadas evitando escándalos se había convertido en el protagonista de un escándalo que ni siquiera existía. Tras el veredicto, algo cambió en Cliff Richard. Las entrevistas se volvieron menos frecuentes. Sus apariciones públicas disminuyeron. El hombre que una vez pareció inseparable de la cultura popular británica comenzó a desaparecer de ella. Desapareció de la vista del público. Entre agosto de 2014 y junio de 2016, Cliff Richard vivió 22 meses que posteriormente describiría ante el tribunal con un nivel de detalle que sugería que las heridas no habían cicatrizado en absoluto. La investigación no terminó después de un ciclo de noticias ni de una semana de mala publicidad. Se prolongó durante casi 2 años completos, y cuando terminó, el hombre que salió del Tribunal Superior no era el mismo que había visto aquel helicóptero desde la habitación de un hotel en Portugal. Lo primero que la gente notó fueron los cambios físicos. Perdió mucho peso, no porque lo intentara, sino porque el estrés le afectó. Su cuerpo sucumbió al herpes zóster, una afección dolorosa que suele agravarse cuando el sistema inmunitario se ve debilitado por la ansiedad y la falta de sueño. El deterioro de su salud mental fue lo suficientemente grave como para quedar registrado en el expediente judicial, y él no intentó restarle importancia. Declaró ante el tribunal que en un momento dado llegó a pensar que iba a sufrir un infarto o un derrame cerebral.
Lo que vio en el espejo lo perturbó aún más. Dijo que a veces se miraba en el espejo y sentía que otra persona, una versión mucho mayor de sí mismo, lo estaba mirando. El hombre que había pasado décadas actuando para millones apenas reconocía su propio rostro. Dormir se había convertido en un castigo. Se despertaba en mitad de la noche y repasaba mentalmente una y otra vez cosas, repitiendo conversaciones que nunca ocurrieron e imaginando desenlaces que nunca se materializaron. Durante el día sentía un nudo constante en el estómago que no desaparecía por mucho que se repitiera a sí mismo que no había hecho nada malo. Esa era la parte más cruel de la experiencia. Sabía que era inocente, pero saberlo no detenía los síntomas físicos. Describió ese período como si todo por lo que había trabajado durante su vida, tratando de vivir con la mayor honestidad y honorabilidad posible, se estuviera desmoronando. Después de la redada, nunca más volvió a vivir en el apartamento de Sunningdale. En el juicio utilizó una palabra específica para explicar el motivo. Dijo que el apartamento se había contaminado. En su mente, el lugar donde los policías habían registrado sus pertenencias en directo por televisión nunca volvería a ser un hogar. Regresó solo para empacar sus cosas, e incluso eso le resultó difícil. Testificó que ya había sido víctima de un robo anteriormente, y que esta experiencia fue peor que el robo en sí. Un robo, al menos, no se desarrolla en la televisión nacional mientras uno lo ve desde otro país. La retirada pública que siguió no fue una decisión estratégica, fue una cuestión de supervivencia. La investigación interrumpió el lanzamiento de un álbum y una edición revisada de su autobiografía. Pero esos contratiempos profesionales fueron menores en comparación con lo que sucedió con su labor benéfica. Dijo que la publicidad perturbó seriamente su vida personal, pero también su labor benéfica y sus planes profesionales. La perturbación fue total. Tomó conciencia de que la gente de todo el mundo podría pensar que era un delincuente peligroso, y esa percepción lo persiguió a todas partes. Dijo que en cada lugar que visitó sintió que su nombre quedaba manchado. Esa sensación persistió cuando la fiscalía anunció que no había pruebas suficientes para acusarlo. El anuncio lo exoneró legalmente, pero no llegó a todas las personas que habían visto las imágenes del helicóptero. No llegó a todas las personas que habían leído los titulares, ni a todas las que ya habían tomado una decisión. A mediados de la década de 2010 se retiró en gran medida de la vida pública. El hombre que una vez pareció incapaz de mantenerse alejado del foco de atención, descubrió que éste se había vuelto insoportable. La fama ya no podía protegerlo. Aquello que había construido a lo largo de toda su carrera una reputación de decencia, pulcritud e inocuidad, había quedado dañado de tal manera que una sentencia judicial no podía repararlo por completo. Más tarde declaró que si bien le tentaba olvidar todo el incidente, decidió emprender acciones legales para evitar que otras personas tuvieran que pasar por una experiencia similar. Creía que a menos que alguien sea acusado formalmente, su nombre no debería hacerse público. Esa convicción nacida de su propio sufrimiento ha influido desde entonces en cambios en la legislación británica sobre medios de comunicación. Pero una victoria legal no le devuelve la tranquilidad a un hombre. Nunca recuperó esos 2 años. El daño ya estaba hecho. Para cuando salió victorioso de la batalla legal, algo más se había vuelto evidente para cualquiera que prestara atención. Cliff Richard, un hombre que había pasado toda su vida adulta soltero, sin parejas sentimentales públicas ni relaciones duraderas confirmadas, estaba viviendo una vida que la mayoría de sus fans no podían imaginar. Una vida marcada por la soledad. Cliff Richard ha vendido más discos que casi cualquier otro artista británico en la historia. Ha sido cabeza de cartel en estadios de 5 continentes. Ha sido un nombre conocido en todos los hogares durante 7 décadas. Sin embargo, nunca ha caminado hacia el altar ni ha escuchado a nadie llamarlo papá. El silencio al que según él volvía después de los conciertos no era una metáfora. Cliff nunca se ha casado ni tiene hijos, y durante varios años ha afirmado consistentemente que se trató de una decisión consciente, no de una falta de oportunidades. Las mujeres se han interesado. Él mismo lo ha admitido, pero no aceptó ninguna propuesta.
y las razones que ha dado a lo largo de las décadas revelan a un hombre que aceptó su decisión desde joven solo para ver cómo esa paz se desvanecía en la vejez. La primera razón que da es su fe. Cliff se convirtió en un cristiano devoto en 1965 y cree que el matrimonio requiere un compromiso total. Cliff confesó que no se sentía capaz de equilibrar ese nivel de compromiso con las exigencias de una carrera que lo llevaba por todo el mundo durante meses seguidos. La segunda razón se deriva de la primera. En una ocasión dijo que su principal prioridad siempre ha sido la música y las giras, y que no quería arrastrar a nadie más a ese estilo de vida. Otra razón por la que decidió no casarse es porque valora su independencia. Ha explicado que disfruta viviendo solo y no se siente solo, o al menos no se sintió solo durante la mayor parte de su vida. La tercera razón es más pragmática. No quería arriesgarse a contraer matrimonio solo para enfrentarse a un divorcio que entraba en conflicto con sus creencias religiosas. Era mejor no casarse en absoluto, razonó, que casarse y fracasar. En una ocasión comentó que la gente suele cometer el error de pensar que solo el matrimonio equivale a la felicidad. Añadió que quizás algún día conocería a alguien y sentiría algo diferente, pero por ahora no estaba seguro de que el matrimonio aumentara su felicidad. Pero a pesar de sus explicaciones, el público no dejó de especular. Su soltería de toda la vida dio lugar a décadas de preguntas sobre su sexualidad, las cuales él siempre ha desestimado como irrelevantes. Admitió que la gente siempre intenta averiguar sobre su sexualidad, pero no veía por qué eso importaba. Hizo hincapié en que su vida privada era asunto suyo y que había vivido feliz sin estar casado. Pero hubo una mujer a la que Cliff Richard amó de verdad. En la década de 1970, admitió estar enamorado de la cantante y actriz Olivia Newton-John, pero cuando él y muchos de sus compañeros estaban enamorados de ella ya estaba comprometida con otro. Perdió la oportunidad, como él mismo dijo. Newton-John lo consideraba un querido amigo, pero se casó 2 veces, incluyendo una con su mejor amigo Bruce Welch. Cliff Richard permaneció muy cerca de ella durante el resto de su vida y, según se informa, estuvo a su lado cuando falleció. También tuvo otras relaciones amorosas. Mantuvo una relación con la bailarina australiana Dahlia Wicks y se le relacionó sentimentalmente con la actriz Una Stubbs. Según sus propias palabras, tuvo una vida amorosa intensa, pero ninguna de esas relaciones culminó en matrimonio ni dio como resultado hijos. También estaba Sue Barker, la ex campeona de tenis del Abierto de Francia, que se convirtió en locutora de la BBC. Su relación comenzó en la década de 1970, durante sus respectivos años de mayor éxito. Evolucionó de una especie de romance a una amistad para toda la vida. Sin embargo, la relación no llegó al matrimonio. Sue Barker se casó con otra persona y Cliff se centró en su trabajo. Más tarde, Cliff Richard dijo algo que nunca antes había dicho. Admitió públicamente que pensaba que nunca sería amado porque había elegido vivir una vida sin familia. Describió cómo al regresar del escenario se encontraba con el silencio y se preguntaba si se había perdido algo hermoso. Más tarde aclaró que no se refería al amor romántico. Había tenido esos momentos. Hablaba de la familia, de una vida compartida y de la presencia diaria. No se arrepiente de la música ni de la vida que ha vivido. Pero hay noches tranquilas, admitió, en las que se pregunta cómo habría sido tener a alguien a su lado. No para estar en el centro de atención, sino para compartir el silencio. Y ahora, a los 85 años, la forma de vida de Cliff Richard podría sorprenderte. ¿Cómo vive Cliff Richard actualmente? La mayoría de la gente supone que el hombre que ha vendido 250 millones de discos, que ha pasado décadas en el ojo público y que una vez dominó los escenarios, viviría sus últimos años en un retiro visible. Pero Cliff Richard vive actualmente como siempre lo ha hecho, en silencio, en privado y casi completamente solo. Desafortunadamente, el cuerpo que lo acompañó durante 60 años de giras finalmente comienza a fallarle. Y ni siquiera él sabe cuántas veces más subirá a un escenario. A finales de 2024, los médicos descubrieron cáncer de próstata durante un chequeo médico realizado por el seguro antes de una gira planificada. Él no había solicitado las pruebas. El promotor necesitaba la documentación para obtener la cobertura y dicha documentación requería un examen médico.
Pero el examen reveló algo que podría haber permanecido oculto hasta que fuera demasiado tarde. Los médicos le dijeron que el cáncer no era muy antiguo y, lo que es crucial, que no había hecho metástasis. El 15 de diciembre de 2025, apareció en Good Morning Britain y anunció que por el momento el cáncer había desaparecido. No lo dijo con alivio ni con triunfo. Lo dijo con cautela, añadiendo inmediatamente que no sabía si volvería a dar positivo porque nadie puede predecir esas cosas. Luego hizo un llamamiento que iba más allá de un simple anuncio de servicio público. Dijo que la gente necesitaba hacerse la prueba y controlarse. Hablaba como un hombre que había visto un diagnóstico y se había dado cuenta de lo cerca que había estado de un desenlace diferente. El deterioro físico que los aficionados han observado en los últimos años no es sutil. El 4 de diciembre de 2025, en el Brighton Center, el público observó atentamente y posteriormente describió lo que vio. Cliff no podía moverse por el escenario como antes y su voz sonaba débil. Pero entonces esos mismos fans notaron algo que ha desconcertado a muchos de quienes lo han visto actuar recientemente. Su voz para cantar sigue siendo tan potente como siempre. Cliff ha hecho una clara distinción entre dejar de cantar y retirarse, y esa distinción es importante para él de una manera que los demás quizás no entiendan de inmediato. No sabe si alguna vez querrá retirarse. La palabra jubilación le suena definitiva como una puerta que se cierra para siempre y se cierra con llave desde el otro lado, pero parar es diferente. Parar significaría que podría cambiar de opinión cuando quisiera. Podría llamar a su oficina y pedir un par de noches en el Royal Albert Hall. Y si la sala estuviera libre, cantaría. Jubilarse no está en su vocabulario. Retirarse es aceptable. Esa distinción le ha permitido seguir actuando sin sentir que cada gira podría ser la última, aunque en privado sabe que las probabilidades están disminuyendo. En julio de 2025, un periodista le preguntó si su gira por Australia sería una despedida. Respondió con una franqueza que dejó al entrevistador pensativo. Dijo que no lo sabía y que ya ni siquiera pensaba en ello. Añadió que con la edad, probablemente su capacidad para desempeñarse disminuirá, pero que no puede precisar cuándo ocurrirá y se niega a hacer conjeturas. Lo que sabe que tendrá que dejar de hacer en algún momento son las giras. Admitió que son muy agotadoras. Los viajes, los hoteles, las noches, los usos horarios y cómo cada vuelo le exige un poco más que el anterior. También ha señalado que la edad introduce imprevisibilidad en la voz. Una nueva inquietud para un hombre que cantó durante 7 décadas sin preocuparse jamás por si su voz estaría a la altura en una noche determinada. A pesar del desgaste físico, insiste en que está tan emocionado ahora como la primera vez que vino a Australia o Nueva Zelanda. La emoción no ha desaparecido. Su cuerpo simplemente tarda más en responder. Completó la gira Can't Stop Me Now en el Royal Albert Hall de Londres en diciembre de 2025. El nombre de la gira pretendía ser desafiante, y lo era, pero también era algo más complejo. Era una declaración de hechos de un hombre que se ha visto frenado repetidamente por el escándalo, la ley, la edad y el cáncer. Un hombre que a pesar de todo sigue en pie, no porque sea fácil, sino porque todavía no es necesario quedarse sentado permanentemente. Ha vendido más de 250 millones de discos, pero la generación del streaming ya ha pasado página. El escenario en directo es el único lugar donde su leyenda se manifiesta físicamente. Por eso sigue subiéndose a ella incluso cuando le duelen las piernas y su voz suena débil al hablar. Fue en su día el soltero más famoso de Gran Bretaña, una figura de interminables especulaciones y un misterio silencioso. Ahora simplemente es un anciano que vive solo, canta en público y espera a ver qué le permite hacer su cuerpo a continuación. ¿Crees que Cliff Richard debería retirarse? Cuéntanos en la sección de comentarios. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en el siguiente video en tu pantalla, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.